Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Con frío? Mucho calor, ¿verdad? Mucho calorcito humano. Ok, pues me da mucho gusto, como siempre, tenerlos aquí en su casa, Calvary Chapel Jardín. Sean todos bienvenidos. Adelante, por favor. Sean bienvenidos a esta su casa. Vamos a dar comienzo al servicio de esta mañana. Vamos a comenzar con la predicación, pero me gustaría, ahorita ya que todos tenemos nuestros asientos, estemos en nuestros asientos, vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias. Vamos a orar. Bendito Dios, queremos darte gracias por esta bendición que nos permites terminar una semana más, Señor, comenzar otra. Queremos poner en tus manos este día, Señor, en obediencia a ti. Queremos escuchar tu palabra y queremos adorarte y bendecir tu nombre. Por eso te pedimos, Señor, que dispongas cada corazón que está aquí presente y los que están escuchando en sus casas, que dispongas nuestros corazones para recibir tu instrucción, porque te necesitamos tu sabiduría, tu amor, tu dirección, Señor. No podemos hacer nada más que depender de ti, Señor, y por eso estamos aquí, pidiendo de ti, Señor, y de tu Espíritu Santo. Gracias te damos por la vida de cada persona que está aquí, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, familia, ¿cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto. Vamos a seguir en Lucas, y ahora vamos a ver Lucas 6. Abran sus Biblias en Lucas 6. Sí, si pueden poner sus teléfonos celulares en silencio o en modo vibrador, se los agradecería mucho. Entonces, ¿ya estamos en Lucas 6? Muy bien, pero antes de empezar, me gustaría hacer una recopilación acerca de lo que vimos la vez pasada. ¿Se acuerdan del tema? Deja tu barca, tu red y sígueme. Y eso solamente lo pueden hacer los discípulos. Aquellos que siguen a Cristo necesitan dejar todo lo que te impide seguirle. En este caso, los discípulos dejaron su oficio para dedicarse al 100% del Evangelio. No todo en los casos es igual, de dejarlo todo como un oficio, pero a veces es importante dejar aquello que te impide llegar a Cristo. Algunas veces necesitas dejar lo principal, tu vida misma, al pecado, ¿verdad? Necesitas renunciar a todo lo que estabas haciendo para poder seguir a Cristo. Y eso es lo que hicieron los discípulos anteriormente en el capítulo 6. Y ahorita vamos a hablar en contraste de lo que es ser discípulo y sensato, o lo que es ser fariseo o necio. Entonces el tema del día de hoy es fariseo o discípulo, sensato o necio. Y vamos a ver esas dos caras de la moneda, pero vamos a ir primero a nuestras Biblias y vamos a leer Lucas 6 del 1 al 5, por favor. Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún habéis? Respondiendo Jesús le dijo: ¿ni aún sabéis, ni aún esto habéis leído, lo que hizo David cuando tuvo hambre? Él y los que estaban con él. Dice: ¿cómo entró a la casa de Dios y tomó los panes de la propiciación, de los cuales no es lícito comer, sino solo el sacerdote, y comió y dio también a los que estaban con él? Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. Entonces, aquí estamos en la escena. Los discípulos están caminando, ven un campo, recogen espigas y se las comen.
Y los fariseos, los religiosos, los señalan por hacer esa acción, porque el día de reposo no se puede hacer nada, dicen ellos. Entonces Jesucristo hace una manifestación muy fuerte y decir: yo soy el Señor y el día del reposo. Todos nosotros sabemos que la palabra de Dios, desde el principio, Dios Todopoderoso, Dios Padre, nos dio la encomienda de 6 días trabajar y 1 descansar. Y eso lo tomaban religiosamente los fariseos. Pero realmente el día de reposo no era para hacerle culto al día de reposo. El día de reposo era para nuestro descanso y simbolizaba el descanso eterno que tendremos en Cristo Jesús. Por eso Jesús dice: que no saben que yo soy el Hijo de Dios y yo soy el reposo verdadero. Pero los fariseos no podían ver. ¿Por qué? Porque habían sido enseñados de una manera muy religiosa, ¿sí? Y habían desviado sus miradas y estaban ahora fijándose mucho en ese preciso día, que no debían de tocar nada, que no debían de hacer absolutamente nada, pero tampoco extendían su amor al prójimo ese día. Y vamos a ver a través de la Biblia, en Lucas 6, cómo precisamente Jesucristo es juzgado por hacer el bien el día de reposo. Vamos a seguir leyendo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre al que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí si qué podrían hacer contra Jesús. Entonces, la vez pasada habíamos observado que los fariseos no se admiraban de los milagros que hacía Jesucristo. Se admiraron de por qué los hizo en el día de reposo y los juzgaron del por qué había hecho el bien el día de reposo. Los fariseos únicamente estaban viendo todo lo externo y no vieron más allá de lo que Jesucristo estaba haciendo. Estaba dando señales de ser el Mesías, porque las señales eran precisamente lo que a él le respaldaban, que él era un enviado de Dios. Y eso no lo pudieron ver. Vieron el milagro tan grande, una persona que tenía una mano seca. Imagínense una mano así, por ejemplo, un señor adulto y una mano muy chiquita. Y vieron cómo su mano se restableció completamente, la alargó y la puso igual que la otra mano. Si tú hubieras visto ese milagro, ¿te hubieras sorprendido? ¿Verdad? ¿Y qué hubieran hecho ustedes? Posiblemente dar la gloria a Dios y decir: esto es de Dios, ¿verdad? Pero ellos señalaron que él estaba haciendo algo bueno en el día de reposo. Dejaron de ver lo que verdaderamente tenían que ver, y es la bendición que alguien había recibido, un milagro de parte de Dios, para que se manifestara el poder de Dios en la vida y que fuera público ese poder de Dios. Pero ellos no lo pudieron hacer por nuestra religiosidad, y muchas veces nosotros no podemos ver también por nuestra religiosidad, por los afanes también que ponemos en seguir en nuestra propia religión. Y no estoy hablando de alguna religión que no sea cristiana ni nada, no, estoy hablando de que nosotros mismos como cristianos también podemos caer en una religiosidad de cumplir con las cosas, con las normas de cada cosa, y no ver, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, nosotros podemos estar bien afanados aquí y todo, ¿no? Organizando todo, y llega alguien por la puerta nuevo, y de tan afanado que estás, ni siquiera lo saludas. ¿Sí me explico? Dejamos de ver las cosas que realmente importan. Nosotros estamos haciendo las cosas aquí precisamente para las personas que vienen de aquí puedan conocer el amor de Cristo. ¿A través de quién? De nosotros. Y es primero, lo más importante, demostrar ese amor de Cristo, aunque esté tirado, ¿sí? Pero lo importante es poner ese énfasis
en las personas. Y Jesucristo lo estaba haciendo así. A Él le importaban las personas. Vamos a seguir leyendo. Lucas 6, y vamos a leer, Lucas 6, del 12 al 16. En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Bueno, ahí están los 12 nombres de los 12 apóstoles. Se los voy a dejar de tarea. El próximo domingo se les voy a preguntar. No es cierto. A mí también se me olvidan. No se crean. Aquí están anunciando a los 12 apóstoles y hacen un énfasis en el traidor, ¿verdad? Judas Iscariote, el que llegó a ser traicionero. Pues bueno, estos fueron los apóstoles que dejaron todo para seguir a Cristo. Algunos ya conocen un poco más del Evangelio y saben que muchos de ellos fallaron. Por ejemplo, Pedro, que negó al Señor 3 veces, pero 3 veces fue perdonado, y muchas más, ¿verdad? O como Tomás, que dijo hasta no ver, no creer, o sea, el incrédulo Tomás. Muchos de los apóstoles estoy seguro que fallaron innumerablemente, no nada más los que están registrados aquí, pero hay algo que todos hicieron: seguir a Jesús incondicionalmente, a pesar de sus fallas. Y yo te hablo a ti que tal vez te sientes que has fallado al Señor y que no eres digno de seguir al Señor porque has pecado, estás en pecado. Lo único que tienes que hacer para seguir al Señor es arrepentirte, dejar tu pecado y seguirle. La constancia en esto es lo que nos va a ayudar a poder ser discípulos del Señor. No hablaré mucho de estos versículos acerca de los apóstoles, porque me quedaría tal vez ahí. Vamos a seguir leyendo Lucas 6 del 17 al 19. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que le habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Ok, entonces de estos versículos no voy a dar mucho detalle, pero me gustaría solo recordar y hacer énfasis en que Jesús amaba a sus ovejas y Él tenía compasión de ellas. Trataba de sanar a todos los que Él le fueran posible. Sin embargo, recuerden que la sanidad solamente era parte de su ministerio, pero no era su objetivo principal. ¿Le importaba tu cuerpo? Sí. ¿Le importaba tu salud? Sí. ¿Le importaba tu sufrimiento? Sí. Pero lo más importante para Él era la salvación de tu alma. Eso era lo más importante. Pero esa compasión de Cristo aún está hoy en día presente. Mira, vamos a ir a Mateo y vamos a ver Mateo 9, vayan a sus Biblias. Vamos a ver ahí la compasión y la misericordia de Jesús, que demostró ese amor a sus ovejas. Mateo 9, y vamos a leer del 35 al 37. La mies es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ok, entonces Cristo tenía esa compasión por sus ovejas, y Cristo aún tiene compasión por nosotros. Y Él sabe nuestro dolor.
Él conoce nuestro sufrimiento, lo sufrió en carne propia. Y su deseo es que algún día este dolor y todas esas lágrimas terminen definitivamente. Y ese fue su propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo entregó su vida. Vamos a ir a Apocalipsis y vamos a ir a Apocalipsis 21. Y vamos a leer del 3 al 5, pero vamos a esperar un momento para que vean en sus Biblias, para que sean como los de Berea, que nadie les diga, que nadie les cuente. Apocalipsis 21, vamos a leer del 3 al 5. Si ya están ahí, vamos a leerlo. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Ok, amén. Entonces, esta es la esperanza de aquel que tiene esperanza en Cristo Jesús. Yo no sé cuál es tu situación hoy en día, si tienes una enfermedad con la cual estás padeciendo, si tienes dolor, si tienes sufrimiento, si derramas lágrimas día y noche, pero lo único que sí sé es que hay esperanza y que algún día todo esto pasará. Y nosotros debemos de aferrarnos a esa promesa de Dios. El sufrimiento va a existir en este mundo, como repito, va a seguir. No porque llegues a Cristo van a desaparecer tus problemas o tus dolores o sanidad. Bueno, el Señor lo puede hacer, ¿verdad? Pero si tienes ese sufrimiento, entrégaselo al Señor. Él conoce tu dolor y Él algún día va a sanar todo ese dolor, y esas lágrimas jamás van a volver a salir de tu cuerpo, porque tendremos otro nuevo cuerpo, pero eso es para otra predicación, ¿verdad? Entonces vamos a seguir leyendo Lucas 6 y vamos a leer del 20 al 26. Lucas 6, vamos a leer ahora del 20 al 26. Bienaventuranzas y ayes. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ok, entonces vamos a poner un poco de atención donde comienza este versículo del 20 y dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía. Jesucristo se estaba dirigiendo a ellos. Claro que había multitud de gentes, ¿no? No nada más estaban los discípulos, pero se estaba dirigiendo a ellos firmemente para hacerles ver, en primer lugar, que ellos estaban siendo bienaventurados. Los discípulos fueron llamados porque ellos tenían hambre y estaban siendo saciados por la palabra de Dios. Lloraban y ahora eran consolados por Jesucristo. Pero sobre todo les estaba dando una advertencia de lo que implicaba seguir a Cristo. Ellos tenían que pasar por el padecimiento y sufrimiento que Cristo también pasó. No a ese nivel, pero también de cierta manera pasaron, como el vituperio, el ser desechados por los hombres. Pero en ello, en ese rechazo y en ese sufrimiento que era a causa de la fe, había recompensa y tenía que haber gozo en ellos. Es algo sorprendente.
Imagínate que alguien te esté golpeando y tú te estés sonriendo porque te está golpeando a causa de Cristo. ¿A qué nivel tenían que llegar de amor y de fidelidad a Dios para poder soportar esto? Mira, vamos a ir a Hechos y vamos a ver esa escena en donde dos discípulos, dos apóstoles de ellos se gozaron precisamente por ser azotados por el nombre de Cristo. Hechos 5 y vamos a leer del 40 al 42, por favor. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron para que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces los apóstoles estaban sufriendo azotes por causa del nombre de Cristo, y los del Sanedrín les prohibieron que pronunciaran, que predicaran el nombre de Jesús, y ellos siguieron predicando y se gozaron precisamente por ese sufrimiento. Es algo absurdo para el mundo poderte gozar cuando estás sufriendo, pero el gozo es muy diferente a la felicidad. La felicidad depende de la circunstancia en la cual estás pasando. Es decir, si tu felicidad, tú estás feliz cuando algo todo está bien, cuando vas a la playa o vas de vacaciones, estás feliz de acuerdo al entorno, en las circunstancias. Pero el gozo no depende de nosotros ni de las circunstancias, depende de la fe puesta en Jesús. Cuando nosotros ponemos esa fe en Jesús, nosotros podemos estar sufriendo, pero pensando en las promesas de Dios. Señor, estas lágrimas algún día secarán y tú me vas a consolar. Este dolor en mi cuerpo pasará. Algún día no voy a tener dolor. Y eso es lo que hace un cristiano. Y la diferencia de estar en felicidad y la diferencia de estar en gozo es una práctica. La verdad es que a veces nos enojamos, nos frustramos por cosas insignificantes. Sin embargo, la práctica de tu fe te va a llevar a tener esa paz y a tener ese gozo que dice la palabra de Dios, sobrepasa todo entendimiento. La gente no lo puede comprender, pero así es. Vamos a ir también a Marcos y vamos a leer del 10, del 28 al 31. Marcos 10. Porque los apóstoles habían entendido ese mensaje y se gozaron cuando ellos comenzaron a sufrir a causa de Cristo y dejaron todo para seguirle. Y eso apenas era el comienzo. Claro que ellos también tenían dudas acerca de todo esto que les estaba hablando, acerca de sufrir a causa de su nombre, pero tampoco se quedaron sin las dudas. Vamos a ir a Marcos y vamos a leer Marcos 10 del 28 al 31. Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Ok, entonces los mismos apóstoles se preguntaban qué iban a recibir a causa de dejarlo todo, y Jesucristo les contesta. Y también ustedes se pueden preguntar: ¿y qué voy a ganar yo acerca de dejarlo todo? Yo déjame decirte que vas a ganarlo todo por perder nada. Cuando tú pierdes el deseo por este mundo, por la vanagloria de este mundo, ganas más. Cuando tú renuncias a ti mismo, ganas en primer lugar la entrada al reino de los cielos, pero también ganas mucha sabiduría. Tu vida es completamente distinta. Empiezas a dejarte de preocupar por cosas que no tienen importancia y comienzas a ser transformado por Dios
para poder ayudar a otros también. Pero necesitas dejar tu vida atrás, dejar esos vicios, ese pecado, esa depresión, esa angustia, ese temor, y entregárselo todo al Señor para poder seguir al Señor y poder acceder a estas recompensas. Necesitas fe, y esa fe requiere un compromiso, y ese compromiso es seguir al Señor, seguir a Cristo incondicionalmente. Y ellos comenzaron a ser sensatos y siguieron a Cristo, sabiendo lo que implicaba y conociendo que no iba a ser fácil, pero que tenían que seguir adelante. Y ese es un discípulo, y esa es una persona que deja de ser necio y comienza a ser sensato. Muchos estamos aquí y posiblemente no estamos tan convencidos de lo que implica seguir a Cristo, y es por eso que la misma palabra nos enseña cuáles son las implicaciones de seguirle, y ya depende de ti si quieres seguirle o no. Pero es importante que conozcamos esas advertencias del Señor. Créenme, ya lo he dicho antes, aquí con Cristo se apuesta a ganar. Nunca vas a perder. Si tú apuestas por Él, nunca vas a perder. Bueno, vas a perder los vicios, ¿verdad? Los vicios a los cuales te estás aferrando, tu pecado. Pero todo va a ser ganancia para ti y para los que están a tu alrededor también. Así que vamos a seguir y vamos a ver cómo Cristo constantemente retaba a sus discípulos para que ellos pudieran conocer todas esas implicaciones de la fe, predicar su fe y vivir y morir por su fe. Es lo que nosotros debemos de hacer. Ahora, la verdad es de que somos bendecidos porque no estamos en un lugar donde corremos riesgos por estar reunidos. Aquí no hay persecución, tenemos libre todavía, a lo mejor en pocos años ya no. Tenemos libertad de poder congregarnos, pero en muchos lugares no lo hacen. En muchos lugares es imposible reunirte como ahorita lo estamos haciendo y con una bocina que oiga todo el mundo lo que estás diciendo. Están ocultos en casas, en bodegas, en sótanos, predicando la palabra de Dios, y aún así llegan al Señor. Y ellos saben cuáles son las implicaciones. Ellos están arriesgando su propia vida por congregarse. Ellos están arriesgando su propia vida por predicar el Evangelio. Hay muchos países en los cuales hay persecución por este Evangelio. Qué raro, ¿verdad? Que solo sea la fe en Cristo Jesús en la cual hay persecución. ¿No se les hace algo raro? ¿Será porque es la verdad? Y la verdad nos hace libres, y al mundo no quiere la libertad de nuestras almas, quiere tenernos oprimidos, ¿verdad? Entonces, la verdad es que la fe en Jesucristo te reta constantemente, y muchos claudican en el camino, se quedan atrás y olvidan lo que en un principio comenzaron a hacer. Y esto es debido a que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pero aquel que sigue adelante, superando todas las pruebas y dando la gloria a Dios en todo, en tu enfermedad, en la felicidad, en tu angustia, en tu pobreza, es aquel que llega a la meta. Estos son los sensatos. Ahora mira la otra cara de la moneda. Vamos a seguir nuestra lectura y vamos a leer Lucas 6 y vamos a leer del 24 al 26. Lucas 6 del 24 al 26. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ok, entonces aquí habla de diferentes tipos de situaciones que no te dejan seguir a Cristo. La primera de ellas es la riqueza. Aquel que cree que lo tiene todo, cree que no tiene necesidad de ser saciado por nada, y mucho menos por la palabra de Dios. Los que tienen comodidad,
los que tienen absolutamente todo piensan que con el dinero todo lo pueden solucionar. Y muchas veces no es así, ¿verdad? Tú puedes tenerlo todo y si no tienes salud, ni $1,000,000 te puede salvar. Y muchos han gastado todo su dinero para ser salvos, para salvar su vida física. Y no lo han conseguido. Pero esa situación muchas veces te impide llegar al Señor. Ahora, ¿es malo tener dinero? No es malo tener dinero. Lo malo es tener amor al dinero. Mira, vamos a ir a Timoteo y ahí lo dice, primera de Timoteo, vamos a leer del 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, ¿se acuerdan de la parte donde el joven rico va a Jesucristo y le dice, Señor, ¿qué puedo hacer para heredar el reino? Y el joven rico le dice, bueno, yo ya cumplí con todos mis mandamientos. Y le dice el Señor, bueno, ahora deja todo, véndelo todo, dalo a los pobres y sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico? Dice que se dio la vuelta y nuestro Señor Jesucristo se entristeció. Ese es el amor al dinero. Él no pudo dejar el dinero, prefirió quedarse con algo que es pasajero y se perdió de todas las riquezas celestiales. De todas las riquezas celestiales se perdió porque no pudo dejar algo pasajero, algo material. Ahora, yo les estoy diciendo a ustedes que tienen que dejarlo todo, como todo el dinero. No, si tú no tienes amor al dinero. Pero si tienes amor al dinero, es necesario dejarlo todo. Ahora, pregúntate, ¿cómo puedo saber yo que tengo amor al dinero? Cuando por ambición dejas de buscar a Dios, cuando por tu obsesión por generar más dinero o tener más éxito en tus empresas o acaparar cosas, dejas las cosas de Dios y ya no te congregas y dices, no tengo tiempo, es que tengo que trabajar. Y dice la palabra de Dios, el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? Entonces te justificas, pero no es así. No digo que todos tienen que dejarlo todo, pero sí tienen que dejar parte de lo que nos estorba para poder seguir a Cristo. Y si te estorba, ejemplo, tú tienes un negocio y tú trabajas de lunes a domingo en tu negocio y tú quieres seguir a Cristo y dices, pero es que no puedo porque yo tengo mi negocio y tengo que abrirlo de lunes a domingo. Ah, bueno, pues esa es la prueba que tienes que seguir. Esa es la prueba que tienes que seguir y decir, no, mi negocio se abre de lunes a sábado y el domingo lo voy a consagrar al Señor. Y eso es lo que tienes que hacer. Y créeme que no vas a perder nada ese domingo, el Señor te va a recompensar más. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. No porque lo digo yo, ni porque yo estoy predicando la prosperidad. No, porque lo acabamos de oír, dice que no hay nadie que no haya dejado casa, amigos, hermanos, padre, todo, y que le haya dado 100 veces más el Señor. Y eso es lo que da el Señor. Y es real. Y lo digo ¿por qué? Porque yo lo viví, porque yo lo pasé ya, porque esa prueba tuve que pasar para poder seguir al Señor. Ahora, como les digo, no es para todos. No es para todos esa prueba. Pero el joven rico fracasó en esa prueba. Ellos son los insensatos. Y también Cristo los describe en la parábola del sembrador. Vamos a ir a la parábola del sembrador y vamos a leer Marcos 4 y vamos a leer nada más 18 y 19. Marcos 4 y vamos a leer 18 y 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos,
los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Así es, estos son. Ahorita tú estás oyendo la palabra de Dios. Ahora, ¿qué vas a hacer con lo que estás oyendo? ¿Vas a querer que prospere y dé fruto? ¿O te vas a olvidar porque tienes mucho trabajo que hacer, porque tienes que atender tus negocios, porque es más importante hacer esto que el otro antes que venir y escuchar la palabra de Dios y seguir creciendo? Eso depende de ti. Esa es tu decisión que vas a tomar. Y hay consecuencias y también hay bendiciones. Consecuencias por no seguir la palabra de Dios y bendiciones si la sigues. Pero esa es tu decisión. ¿Se dan cuenta cómo es muy común que muchos hayan dejado su fe por amor al dinero? Esos son los insensatos y estos son los de la semilla que la parábola del sembrador habla. Las personas que se burlan también de nuestra fe, que no solo no creen en Dios, sino que se ríen de Cristo, es de las que está hablando el texto base de Lucas 6, del último que acabamos de leer. Por otra parte están los aduladores, porque al final dice de esto que si todos te aman es que quiere decir que algo estás haciendo mal. Voy a explicar un poquito esto. Aquellos aduladores son los que quieren quedar bien con todos, menos con Dios. En este rubro están los falsos maestros, que con tal de tener seguidores o llenan sus iglesias, solo hablan de lo que sus congregantes quieren oír: prosperidad, abundancia y bendición. Eso solo es de lo que hablan y no confrontan a las personas con su pecado. No incomodan con la palabra de Dios. Y este tipo de predicadores solo hablan del bien. El predicar el evangelio, el verdadero evangelio, te puede acarrear enemigos y detractores. Los falsos profetas hablaban mentiras con tal de quedar bien con el pueblo. Los reyes consultaban a los falsos maestros con tal de escuchar que todo les iba a salir bien, que iban a ganar la batalla en la guerra, que iba a haber prosperidad. Pero aquellos predicadores o los falsos profetas van a obtener su recompensa. Un predicador no debe quedar bien con todos, debe de quedar bien con Dios al hablar su palabra. Mira, vamos a ver esto de lo que estoy hablando, pasaba mucho. Y vamos a ir a Primera de Reyes y vamos a leer del 22. Primera de Reyes capítulo 22. Vamos a leer del 7 al 25. Y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo la aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaá, que se había hecho unos cuernos de hierro, y dijo así: ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galat y serás prosperado, porque Jehová le entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey las cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey,
Y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o le dejaremos? Él le respondió: Sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: Estos no tienen señor, vuélvase a cada una a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: Oye, pues, palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab para que me suba y caiga a Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera, y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová, y dijo: Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿De qué manera? Él dijo: Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos tus profetas. Y él dijo: Le inducirás y aún conseguirás. Ve, pues, y hazlo. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo: ¿Por dónde se fue mi espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió: He aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Ok, gracias. Perdón, creo que anoté mal aquí, se tenía que acabar en el 18, pero muchas gracias. Entonces, esta es la base que usan los predicadores de la prosperidad o los falsos profetas. Siempre están buscando hablar cosas que el público quiere escuchar, como lo hacían los reyes anteriores, los malos reyes de Israel. Porque, por ejemplo, Josafat, él sí quería escuchar la verdadera palabra de Dios, ¿sí? Pero el otro rey no, el rey de Israel. Entonces, para ellos, para aquellos profetas, para aquellos aduladores del público, para aquellos que llenan sus iglesias con buenas palabras, es que está pronunciado juicio también, condenación de parte de Dios. Y vamos a ver esa condenación en Ezequiel 13:7, antes de leerlo, Ezequiel 13:7. Es un ejemplo, por ejemplo, es un ejemplo de si alguien llega aquí y me dice: oye, fíjate que yo tengo una iglesia de miles de personas y yo te voy a dar la estrategia perfecta para que tú hagas lo mismo. Y me va a dar a mí él una palabra que yo tengo que decir. Y esa palabra solamente son de bendición, de prosperidad. Pero yo, ¿a quién voy a hacer caso? ¿A Dios o a esa persona? Es lo mismo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ser fieles aquí en el ministerio y tener fidelidad a la palabra de Dios. La palabra de Dios a mí me habla mi vida a través de la lectura. Si estamos viendo versículo por versículo y capítulo por capítulo, yo tengo la certeza de que el Señor cada día me va a hablar fielmente y yo tengo que ser fiel a lo que Él me está diciendo. Si aquí el Señor está señalando el pecado y condenando al pecado, yo tengo que hacer lo que el Señor está haciendo. No puedo hacer otra cosa más. Y es lo que hacían los reyes en este tiempo. Querían escuchar falsos profetas. Y en este tiempo es lo mismo en las iglesias. Hoy en día quieren escuchar falsos profetas que te predican bendiciones, únicamente bendiciones. Entonces, para aquellos hay una advertencia y está en Ezequiel 13:7. Y vamos a leer, del 1 al 5 nada más, por favor. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de propio corazón: Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel.
¿no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová? Perdón, 6. Y luego dice, vieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen, ha dicho Jehová y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinaciones mentirosas? Pues ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Entonces, mi responsabilidad y la responsabilidad de los que estamos aquí enfrente, ahora no somos profetas, somos predicadores, es hablar únicamente la palabra de Dios. Y es lo que pretendemos hacer cada domingo, hablar únicamente la palabra de Dios y todo el consejo de Dios a través de ir por la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo. Es una característica que de esta iglesia de Calvary Chapel en general, que nos ha ayudado mucho a tener fidelidad a la palabra de Dios, y lo vamos a seguir haciendo, primero Dios, que así sea. Ahora bien, Cristo nos ha dado una serie de instrucciones para demostrar que nuestra fe es verdadera. Entre ellas, en primer lugar, el amor y el respeto hacia el prójimo y la mansedumbre. Cristo nos muestra que es muy fácil amar a los que nos aman, pero no tiene ningún mérito. El mérito está en amar a los que nos aborrecen y perdonar a los que nos hacen daño. Y eso es lo que dice aquí en Lucas 6, y vamos a leer del 27 al 35, por favor. Lucas 6, del 27 al 35. Ese es nuestro texto base. Ya casi estamos por terminar el capítulo. Y vamos a leerlo, del 27 al 35. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan todos los hombres con vosotros, así también vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quien esperas recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Bueno, entonces esta es una serie de instrucciones que Dios nos da, que nuestro Señor Jesucristo nos habla y nos enseña cómo es que debemos demostrar ese amor que tenemos por los demás. Si te consideras que eres sensato, entonces tienes que obedecer las enseñanzas que Jesucristo nos ha dejado. Si somos seguidores de Cristo, debemos de comenzar a bendecir a nuestros enemigos y ser capaces de aceptar la ofensa y perdonar a los que nos hacen daño. Mira conmigo, 1 Corintios, vamos a leer del 6, del 7 al 11. Ya casi vamos a terminar. 1 Corintios 6, del 7 al 11. Así que, por cierto, ¿es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos? Porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús
y por el Espíritu de nuestro Dios. Ok, entonces el sufrir el agravio es poner tu otra mejilla, con tal de estar en paz con Dios y con los demás, a medida de lo posible. El insensato genera contienda y no se deja defraudar. El orgulloso dice: a mí no me van a tomar el pelo. No, yo no soy tonto de nadie. ¿Qué actitud vas a tomar? ¿Como insensato? ¿Como necio o como sensato? Dejarse defraudar muchas veces significa tener pérdida por lo defraudado. Hay veces que hemos prestado de buena fe y con tal de perdonar y amar a los demás tenemos que perdonar esa deuda. Pero hay veces también que nos han hecho mucho daño, nos han lastimado y tenemos que perdonar por el bien nuestro en primer lugar, por nuestro propio bien. Dejar de pelear con los demás es mejor. Ser defraudado por el mundo es mejor para ser recompensado por Dios. Vamos a seguir leyendo en Lucas 6 del 37 al 42 y ya vamos a terminar. No, todavía no, falta una más. Bueno, vamos a seguir leyendo Lucas 6 del 37 al 42. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está puesta en el ojo de tu hermano. Ok, aquí está hablando de no juzgar para no ser juzgados, no condenar, que es para no ser condenados, y de tener que perdonar para poder ser perdonados. ¿Tienes alguna cuenta pendiente de perdón en tu vida? Si nosotros no podemos perdonar a otros, dice la palabra de Dios que Dios no nos perdona. El perdón es un alivio para el alma que ayuda al que lo ofrece, es decir, sale ganando siempre aquel que perdona verdaderamente, porque evita que su corazón eche raíz de amargura. Mira conmigo, vamos a ir a Hebreos, yo voy a leer Hebreos 12 del 14 al 16 y escuchen nada más. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La falta de perdón genera raíz de amargura y la falta de perdón evita que sigamos a Cristo fielmente. Todas estas instrucciones de Lucas 6 en adelante son instrucciones que debemos de tomar para poder tener una vida piadosa, una vida conforme a lo que Dios nos manda. Y si nosotros no cumplimos con cada una de ellas, quiere decir que todavía estamos siendo estorbados por algo que no podemos soltar. Y por eso los animo a esto, hermanos. Vamos a terminar ahora en Lucas 6 del 43 al 45. Ahora sí. Ahora, antes de empezar, si tú ya te consideras sensato y no necio, quiere decir que ya has comenzado a dar frutos y verdadero fruto del arrepentimiento. Has comenzado a echar raíces en la fe y posiblemente ya estás dando un buen fruto a los demás. Vamos a leer ahora sí lo que dice del fruto en Lucas 6 del 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ok, entonces la verdad es de que tú debes de saber si tienes buen fruto o mal fruto.
Tú puedes saber esto a través de la palabra. Si tu corazón es de Cristo, entonces ya debiste de haber dejado todas esas cosas del mundo: la ira, los celos, la contienda, las disensiones, las envidias, las amarguras. La palabra de Dios siempre nos confronta con esta realidad. La Biblia te deja ver tal y como eres. La Biblia es como un espejo al cual vas todos los días. Ya lo he dicho muchas veces. Tú tienes que ir todos los días, como cuando vas al baño y te vas a comenzar a arreglar. Vas, te pones frente al espejo y miras tus imperfecciones en la cara. Y te vas a limpiar y te vas a lavar. Te lavas y te limpias todas las imperfecciones de la cara, ¿verdad? Mucho hacen las mujeres esto, o cuando se van a maquillar. Pues el espejo te deja ver todas esas imperfecciones. Pero tienes que ir a Él para que cada día Dios te muestre cuál es tu realidad espiritual. En 2 Corintios 13:5 nos exhorta precisamente a autoexaminarnos nosotros mismos. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 13:5, dice: examinaos a vosotros mismos si es que estás en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocen ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados. La Biblia nos enseña a hacer un autoexamen a nuestra fe, y es importante que no nos engañemos. Si lo haces, si te engañas a ti mismo solo, entonces la palabra de Dios te considera un insensato. Y vamos a leer ya por último el capítulo de Lucas 6, del 46 al 49. Y estas son las consecuencias de un insensato. Vamos a leerlo. Los 2 cimientos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Ok, entonces el que oye la palabra de Dios y no lo obedece, ese es el hombre insensato, ese es el hombre necio. Él está cerrando su corazón y su entendimiento, y ha decidido hacerle caso a su carne, a sus deseos de seguir el pecado. Y esta persona, si no se arrepiente, llegará un día delante del Señor, y el Señor te dirá, como dice en Mateo 7, 22 al 23: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y no en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedor de maldad. Muchos en las iglesias dicen amén a todo, pero no obedecen la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, está hecha para alinear nuestra voluntad y llevarla hacia la de Dios. Si nosotros estamos oyendo la palabra de Dios y no comenzamos a obedecerla, nos volvemos insensatos y nos estamos engañando a nosotros mismos. Y es de lo que nos advierte al final de aquí de Lucas nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos aprender y comenzar a hacer algo con la palabra de Dios, a obedecer cada día más y más. Es por eso que estamos aquí. Nosotros no venimos a perder el tiempo, nos estamos edificando y nos estamos llenando de conocimiento para poderlo aplicar y poder hacer bien la voluntad del Señor. Ustedes ahí y yo aquí también estoy aprendiendo mucho, porque el Señor me da esta palabra para que yo también comience a obedecerla. Entonces, si no lo obedeces a Él, entonces quiere decir que obedeces a alguien más. Si tú le estás diciendo al Señor, Señor, le estás diciendo: tú eres mi amo, pero a un amo se le obedece. Y si no obedeces a Cristo, entonces estás obedeciendo al enemigo. Lo obedeces cuando caes en tentación y decides caer en pecado, no sé cuál,
fornicación, pornografía, lujuria, alcoholismo, drogadicción. Hay muchos, murmuración, chismes, también son pecado. Sí, entonces, cada vez que nosotros obedecemos a ese enemigo, estamos siendo amos, estamos siendo esclavos de él, y él se hace nuestro amo. Necesitamos dejar ese pecado atrás para poder seguir al Señor. Es la segunda prédica que se dice, o muchas más. No es que yo no tenga otras palabras que decir, es que las palabras de Dios las repite tantas veces para que las podamos comprender. Yo podría hablarles de otra cosa y escoger mi tema y decir, no sé, el cristiano en el trabajo, no sé, cualquier cosa. Pero no es el caso. El Señor nos está hablando, y este es el Evangelio. La obediencia a Dios es lo que nos caracteriza como hijos de Dios. ¿Quieres comenzar a verte como hijo de Dios? Comienza a obedecerle. Comencemos a obedecerle. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, quiero agradecerte, Padre, por todas las bendiciones recibidas. Gracias, Señor, por esta congregación tan hermosa que puedo ver, que tienen ese deseo, que abren sus Biblias, que escriben los versículos, que quieren aprender de ti, Señor. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos fortalezca cada día y que cada día comencemos a obedecerte más y más a ti, porque queremos darte gloria, Señor, con nuestras vidas, porque queremos darte adoración y alabanza. En el nombre de Cristo Jesús te damos la gloria y la honra. Amén.